pleuropulmonares, al conjunto sistematizado de las maniobras de exploración, de inspección, palpación, percusión y auscultación, tanto desde el punto de vista exploración física como desde el punto de vista radiológico. O sea, así como para el cardiólogo el electrocardiograma es una herramienta muy importante para hacer un diagnóstico integral de la patología cardíaca, también nosotros nos valemos de la tele de tórax todavía como un estándar de oro diagnóstico, como lo revisamos cuando vimos la tele de tórax. Entonces, este acúmulo de conocimientos y de datos, sí. No se ve la pantalla. Este acúmulo de datos que se ven, que tiene, ahorita lo van a acomodar. ¿Ahora sí la ven? Sí, ya se ve. Sí, gracias. Este acúmulo de datos de inspección, palpación, percusión y auscultación le llamamos síndromes pleuropulmonares clínicos radiológicos. Para ello tenemos precisamente los síndromes pulmonares y los síndromes pleurales o de interposición. Los síndromes pulmonares es el de condensación, atelectasia, cavitario y rarefacción. Y los síndromes pleurales es el de derrame pleural, neumotórax e hidroneumotórax. Cabe mencionar que aquí caben todas las patologías, tanto pleurales como pulmonares, que hacen una alteración en las maniobras de exploración. También cabe mencionar que hay que tener muy presente, como conocimientos previos, que el mejor conductor del sonido es el sólido. Y recordemos que las vías aéreas, que es precisamente lo que vas a tratar de explorar, igual que los alvéolos, tienen aire. Entonces, cuando hay algo que interpone a ese aire con líquido sólido, que son mejores conductores del sonido, entonces se alteran pues las maniobras que ahorita vamos a recordar. Y se llaman de interposición pleural, porque vamos a ver que se parecen mucho a los pulmonares, pero estos se dan o se localizan en las zonas en donde se encuentra ocupado por aire o por líquido, aquella zona que nosotros le llamábamos potencial y que antes se llamaba virtual, que ya lo vimos en fisiología y en anatomía. Y cuando se une el derrame con el aire acumulado neumotórax, se le llama hidroneumotórax. Para poder entender lo que ahorita estamos comentando, debemos recordar que las maniobras de inspección, palpación, percusión y auscultación en el tórax, ¿sí? Vamos a ver la inspección tanto dinámica como estática, pero para los síndromes consideramos la inspección dinámica, cómo se mueve el tórax en cada inspiración, expiración, y le llamamos movimientos respiratorios. Estos movimientos los vamos a corroborar con una maniobra que se llama amplexión, amplexación de los movimientos respiratorios. Con las mismas manos vamos a palpar cómo pasa, cómo se oye o cómo se palpa el paso del aire en el lugar donde tú estás explorando del tórax, y le llamamos vibraciones vocales. Habíamos dicho que lo que le van a decir al paciente, que diga una palabra labiodental que sea tanto grave como aguda y que contenga las 5 vocales, aunque la palabra no tenga las 5 vocales, solo a la hora de hablarla. Y las palabras que cumplen ese requisito es 33, Nabucodonosor, 1, carro, ferrocarril. Después lo vas a percutir y vas a decir si tiene lo que es claro pulmonar, que es un poquito de aire, o está muy claro el pulmón, o tiene mate o submate. A la auscultación con el fonendoscopio vas a corroborar las vibraciones vocales, pidiéndole nuevamente al paciente que diga la palabra 1, en nuestro caso en el instituto es la palabra 1, y eso le llamamos transmisión de la voz. Y luego vas a ponerle mucha atención a la inspiración. Expiración, ya habíamos dicho que así como está esta letra, la inspiración es larga y la expiración es corta. Cuando la expiración se alarga se le llama soplo. Entonces vas a preguntarte, ¿tiene soplo o no tiene soplo? Y cuanto el ruido respiratorio es un ruido respiratorio nítido o tiene ruidos agregados llamados estertores, ruidos agregados o ruidos adventicios.
Habíamos dicho que cuando tú le pides al paciente en esta maniobra del estetoscopio de ver cómo están las vibraciones vocales, cómo las escuchas, diciendo la palabra uno, lo normal es que se oiga diga uno, cuando se oye uno o uno, aclaro, le vamos a llamar pectoriloquia áfona o pectoriloquia sonora. A este término de pectoriloquia se le llama también broncofonía. ¿Qué significa broncofonía? Que el pecho habla, que el pecho te está resonando. Entonces se llama pectoriloquia áfona o pectoriloquia sonora. Ahorita vamos a ver en qué circunstancias se presenta cada uno de ellos. La vez pasada les aclaraba que Suros y otros autores el ruido respiratorio lo ponen como sinónimo de murmullo vesicular. Yo les aclaraba que no, que el ruido respiratorio es tanto la inspiración como la expiración y es el movimiento del aire desde la nariz hasta la entrada y salida en el alveolo, o sea, su regreso a la nariz. Y esto lo forman el ruido laringotraqueal y el murmullo vesicular cuando es inspiración, y cuando es expiración, pues por lógica es del alveolo hacia la nariz, y es el 90% del ruido laringotraqueal, su nombre lo dice, laringetráquea, el ruido que hace allí, y el 20% el ruido que hace el paso del aire en el acino pulmonar, tanto a su llegada en la inspiración como a su salida en la expiración, y forman el 100% del ruido respiratorio. Habíamos dicho que cuando no es tan nítido el ruido respiratorio le vamos a llamar estertores, y los estertores los vamos a dividir en inspiratorios, expiratorios y mixtos. Los estertores inspiratorios también le vamos a llamar bronquiales, es decir, esto los vas a escuchar en la entrada del aire, a la hora de entrar el aire, y estos se llaman bronquiales. Estos estertores nos hablan de patologías de vía aérea superior, de vía aérea central o de vía aérea medio periférico, pero más de vía aérea central. Si los estertores los oyes más a la expiración, esto le llamamos también broncoalveolares o musicales, y estos casi siempre van a estar presentes cuando hay una patología medio periférica, de la vía aérea medio periférica, cuando hay espasmo bronquial, cuando el músculo de Reisensen está contraído, lo que le llamamos nosotros hiperreactividad bronquial. Lo clásico, o lo que todos recuerdan ustedes en sus clases de propedéutica, es la crisis asmática, en donde oímos estertores musicales llamados piantes, roncantes, silbantes. Cuando los estertores piantes, así como el piar de un pajarito o de un pollo, lo oyes a distancia, esto es con el estetoscopio. Cuando lo oyes a distancia le llamamos trinos. Cuando los estertores roncantes los oyes a distancia, es decir, sin el estetoscopio, le llamamos roncus. Y cuando oyes los estertores silbantes igual, sin el estetoscopio a distancia, le llamamos chiflidos o sibilancias. Entonces tenemos roncos, sibilancias y lo que se llaman ruidos piantes. Y los estertores alveolares son aquellos estertores que son inspiratorios y expiratorios, por eso se llaman mixtos, tanto a la inspiración como a la expiración. Les decía que para que no se les olvide, voy a tomar en cuenta esta letra O. Así que aquí es un alveolo con mucha imaginación. Como tiene moco, lo regular es que no haga ruido cuando entre y sale, ese es el murmullo vesicular normal. Pero si tiene moco aquí atorado, como es en el caso de los pacientes con COVID, que tienen cira, está todo lleno de secreciones aquí, cuando entra el aire hace un ruido y cuando se regresa también, y esos estertores les llamamos estertores crepitantes. Y los estertores crepitantes pueden ser de grandes, medianas y pequeñas burbujas. Estas burbujas grandes, medianas y pequeñas, te decía que para que los distingas, cuando vayas a un hospital, aplícale el estetoscopio a donde esté el oxígeno, al aparatito reservorio de borboteo, el que hace ruidito, el que le ponen agüita. Ponlo a menos de 1 litro por minuto, y el ruido que escuches en el estetoscopio se le llaman de pequeñas burbujas. Ponle a 2 litros y el ruido que te ocasiona en el estetoscopio le llamamos de medianas burbujas.
Y las de grandes burbujas ponle a 6 litros por minuto y vas a ver el plop plop que se oye de burbujas y vas a distinguirlos. La otra es que pongas agua con jabón, la muevas muy rápidamente con una franela y ve cómo hacen los ruidos así como que está hirviendo. Esas son las pequeñas burbujas. Hay otras que hasta las puedes romper con la mano, que a mucha gente le gusta, y ese plop plop que se oye se le llaman de mediano, burbujas de medianas. Y las grandes burbujas, pues ponle mucho jabón y se hacen burbujas muy grandes, o como las palomitas del maíz cuando están cociéndose, y ese plop plop que hace son de grandes burbujas. En diferentes patologías vamos a ver cada una de ellas. Y los estertores en velcro o crujientes, les decía que es como el sarcófago de Drácula, o una puerta vieja cuando rechina, cuando la abres o la cierras. O la otra es todos en cualquiera de sus elementos de uso diario, como es el tenis, como es una billetera, como es tu celular, lo que es la bolsa donde se aplica el celular, la funda, o algunos cinturones, sobre todo en prendas de mujer, tienen velcro, y ese velcro, ese ruido que hace, si tú lo oyes a la hora de explorar un paciente y oyes estertores, tanto a la inspiración como a la expiración, y suena como el velcro, le llamamos estertores en velcro o crujientes. O cuando los que son aficionados a comer chatarra, cuando oigan cómo truena un crujito, el del famoso, pues así se llama, ¿no? Crujitos de sabritas, pues ese es el ruido que hace. Cuando esto lo oyes tú en el estetoscopio, dices que tiene estertores mixtos o alveolares en velcro o crujientes. Estos son patognomónicos de patología en el alveolo tipo SIRA, tipo síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Ese es en cuanto a estertores. Habíamos visto que era un soplo. Yo les comentaba que también Suros y otros autores dicen que hay soplos inspiratorios y soplos expiratorios. Los soplos nosotros los vamos a considerar en nuestra clase solamente expiratorios. Esta letra L me va a servir para explicar lo que te quiero decir. Esa sería la inspiración y esta sería la expiración. Les vuelvo a aclarar. A la exploración física, cuando tú aplicas el estetoscopio, lo único que vas a oír es esto, es decir, una inspiración larga y una expiración, 1/3 de lo que mide la inspiración. Los otros 2/3 se quedan apagados en el tórax. No quiere decir que no salga el aire, no producen ruido. Les comentaba también ayer que si tú aplicas el estetoscopio en el cuello de una persona, de un paciente, vas a oír precisamente este ruido. Vas a oír. Ese soplido que se oye, ese resuello es el que se le llama soplo, ¿sí? Y si esto ahora se lo aplicas en la cara posterior del tórax, muy superior, es decir, en el tercio superior del tórax, ahí se va a oír, la rama se va a oír un poco más larga y se va haciendo cada vez más corta, o se va recorriendo hacia el centro conforme va haciendo subescapular. ¿Por qué? Porque en ese lugar hay muchos músculos y entonces ahora sí que apaga o camuflajea el ruido. Y esa es la explicación. Entonces, acuérdate siempre, lo que vas a oír, lo vuelvo a repetir en cuchichear, es cuando lo oyes, eso sopla. Y eso lo vas a oír cuando hay interfase líquido-sólido en vez de aire. Cuando lo oyes, como cuando soplas a través de una botella vacía, se llama soplo tubario. Cuando se oye como si estuvieras en una ágora, es decir, como cuando vas a las grutas de Cacahuamilpan o otras grutas y gritas sola, ese eco que se oye se le llama cavitario, soplo cavitario. Y el anfotérico o anfórico es el soplo, cualquiera de los dos anteriores, con tinte metálico. Ese se oye en ciertas patologías, como lo vamos a ver, como es el absceso o como es una caverna. Lo veremos en su momento aplicado a la clínica. Bien, entonces nosotros los síndromos, que les decía que es un término masculino, síndromos pleuropulmonares, vamos a entrar ya de lleno a ellos, y aquí les voy a dar la explicación otra vez de cómo se apaga el ruido respiratorio. Si tú aplicas el estetoscopio aquí a lo largo de la tráquea, vas a oír otra vez, se llama soplo laringotraqueal. Si lo aplicas aquí o más acá, esa L se va haciendo cada vez más corta en la rama horizontal. O sea que aquí sería
Aquí sería, y aquí sería, y aquí sería. A ver si les quedó claro. Los síndromes pulmonares, que es pregunta de examen, dígame cuáles son los síndromes pulmonares, es el de condensación, el de atelectasia, el de rarefacción y el cavitario. El síndrome de condensación es la interfase del aire por sólido líquido. La atelectasia es la obstrucción al paso del aire y por lo tanto se colapsa en la zona periférica donde está la obstrucción y se le llama atelectasia. La rarefacción es el exceso de aire en el espacio muerto funcional, es decir, cuando los alveoles o el ácido pulmonar crecen en tamaño como lo es el enfisema pulmonar o en alguna bula gigante como el síndrome de McCloud. Y el cavitario es una rarefacción circunscrita, es como un absceso pulmonar o una caverna o excavación como lo producen la tuberculosis. Los síndromes radiológicos, como hace un momento les comentaba, es el conjunto sistematizado de signos radiológicos que dependen de diversos estados patológicos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero exploramos al paciente y luego a doble ciego ves la radiografía y tú ves qué tan bueno eres en la exploración física. Te sirve como un patrón, un parámetro, a ver qué tanta buena exploración física haces en tu paciente. ¿Qué condiciones tanto clínicas como radiológicas se necesitan para que puedas hacer o puedas tú captar estas alteraciones pulmonares o pleurales? Uno, pues que la porción dañada en pleuropulmón debe ser de suficiente magnitud para modificar los signos normales de la exploración. Y dos, que la lesión debe estar ubicada a tal profundidad que dé cambios físicos para que puedan ser recogidos por las maniobras de exploración. Es decir, doctores, que primero tienes que explorar lo que es normal para que puedas explorar lo que es anormal. Inmediatamente ves el cambio. ¿Qué es el claro pulmonar? ¿Qué es el ruido respiratorio normal? ¿Cómo se oyen las vibraciones vocales normales? ¿Cómo se oye la transmisión de la voz normal? Es decir, que es importante que lo hagas con algún compañero tuyo o compañera para que precisamente veas este cambio de anormalidades. Y aquí también depende mucho de cómo tengas educados tus sentidos. Si tus sentidos de palpación, visuales, del oído, que son los principales que utilizamos aquí, y tu instinto médico, es decir, tu sentido médico, por eso se llama sentido común médico. Nunca le vas a fallar a un diagnóstico, es decir, que debes de entender bien los síndromes y por qué se presentan. Vamos a ver en primer lugar el síndrome de condensación pulmonar. Resulta de procesos patológicos que ocasionan cambios en el contexto alveolar y bronquial, habitualmente por exudado, fibrina o algún otro elemento extraño. Aparecen patologías como neumonía, tuberculosis, tumores. A ver, acuérdate cómo es la vía aérea y cómo el intersticio está a un lado de ello. Si se afecta a la vía aérea, el alveolo, o muy pegado a los bronquios o los alveolos, el intersticio pulmonar, te va a hacer un cambio de ¿qué? De interfase de aire por sólido líquido. Sí va a ser pregunta de examen. Descríbanme qué es el síndrome de condensación. Resulta de procesos patológicos que ocasionan cambios en el contenido alveolar y bronquial de aire, que habitualmente es aire, por exudado o fibrina o algún otro elemento extraño que aparece en patologías como neumonía, tuberculosis y tumores. Radiológicamente también, ¿tú crees que esta imagen, esta opacidad redondeada, heterogénea que está en el pulmón izquierdo, lo vas a detectar por maniobras de exploración física? Pues no, ¿verdad? Tiene que ser, como ya lo comentamos, suficiente magnitud para modificar los signos normales de exploración y ubicada a tal profundidad que estos cambios físicos puedan ser recogidos por maniobras de exploración. Entonces esto pues no lo vas a poder recoger a exploración física. Por eso, tristemente, estos pacientes o los pacientes que fuman, sí, ahora después lo veremos, más de índice de 30 paquetes año, hay mucha gente que está con un nódulo como y está silencioso, o sea, no tiene síntomas y signos, y va al médico y si no le pide una radiografía, no recoge ninguna maniobra de alteración a la exploración física. ¿Cuándo lo vas a obtener? Cuando sea de tal magnitud, cuando mida 10 por 10 o 10 por 20, ya cuando es un monstruo,
Entonces ibas a recoger el dato de condensación. Entonces, radiológicamente manifiesta un estado de solidificación o aumento de la densidad del parénquima y el pulmón pierde sus características de colchón neumático, es decir, es esponjoso y cambia y se solidifica, ahora sí que pasando como si fuera agua, como si fuera semisólido, así como si fuera manteca, o como si fuera un ate, las características de un ate, o una condensación total petrificada, es decir, calcificada, depende de qué patología. ¿Cómo es el síndrome de condensación? Fíjate bien, a la inspección, los movimientos respiratorios de la zona donde va a estar el problema van a estar disminuidos. A la palpación, los movimientos respiratorios de amplexión, amplexación, los vas a corroborar. O sea, no puede estar de una manera y de otro, estos son semejantes. Es corroborar lo que estás viendo ahora con tus manos, que es la maniobra de amplexación y amplexión. Le vas a poner tus manos, como ya habíamos dicho, vas a poner tu mano extendida, cerrada los dedos, y a lo largo del tórax, aquí, subescapular, que ya lo habíamos visto la vez pasada, o del lado derecho, vas a decirle que diga la palabra 1, simétricamente, de arriba a abajo, de derecha a izquierda, lo que ustedes ya saben, todos los protocolos de exploración física. Las vibraciones vocales van a estar aumentadas. Tú le vas a percutir, como ya habíamos dicho ayer, cómo se percute, y vas a ver que tiene matidez o submatidez. A la auscultación, el ruido respiratorio va a estar aumentado y la transmisión de la voz aumentada. Acuérdate que es a semejanza de porque aquí es con tu mano, es decir, con tu sentido del tacto, y es con tu oído. Y va a haber un soplo tubario, va a haber estertores alveolares, ¿sí? Entonces va a haber estertores crepitantes, y a la hora que le dices que diga 1, vas a oír 1, o 1, y le vas a llamar broncofonía pectoriloquia áfona, o cuando lo oyes 1, sonora. Si le pones atención, fíjate cómo disminuye el movimiento del tórax porque está gelificado, o sea, está como gelatina. ¿Y cuál dijimos que era el mejor conductor del sonido? El sólido. Es decir, que entonces las vibraciones vocales van a estar aumentadas, la transmisión de la voz aumentada, el ruido respiratorio aumentado, y se va a tener la percusión mate o submate. Como el aire ya no es puro aire, solo está solidificado, va a haber un soplo, va a haber una expiración prolongada, por lo mismo, porque hay mejor conducción por el sólido. Y los estertores, dependiendo del área, puedes tener estertores alveolares o estertores inspiratorios broncoalveolares, dependiendo, o sea, subcrepitantes. Y va a tener pectoriloquia áfono y pectoriloquia sonora. Radiológicamente, la imagen de condensación, si tú la ves, ahorita no vamos a discutir qué patología, porque no es el motivo, nada más quiero que vean la imagen, ve cómo está todo en los campos pulmonares, y aquí tiene una opacidad heterogénea con broncograma aéreo. El broncograma aéreo es un dato patognomónico de neumonía. ¿De dónde viene este término de broncograma aéreo? ¿Te acuerdas que yo les dije que no se decía cuando describes una placa trama broncovascular? Es trama vascular, no trama broncovascular, como muchos radiólogos lo comentan, con todo respeto. Si tú ves los bronquios, como aquí, le vas a llamar broncograma aéreo, que sería trama broncovascular, si quieres llamarlo así. ¿En qué consiste? Que los bronquios normalmente tienen aire, pero si tienen moco atorado, te hacen interfase aire a blanco, o sea, blanco-negro, por los canales de Lambert. Y entonces te hacen esa como escaleritas, como rieles de tren, como ahorita lo vamos a ver en otra. Entonces, la imagen de condensación radiológica se manifiesta como opacidad, forma y tamaño de grados de densidad variable, es decir, es opacidad heterogénea, pero si fuera un tumor sería una opacidad homogénea. Por eso dice que es de forma, tamaño y grado de densidad variable según el número de bronquios y alvéolos que se encuentran consolidados. Y el signo de gran importancia patognomónico, sobre todo en neumonía, es el broncograma aéreo.
¿Cómo lo vas a describir? Como una opacidad sistematizada o algodonosa heterogénea, como lo ves en toda esta parte. Aquí tienes otra, aquí tienes una homogénea. Olvídate de la radiografía, de todo lo del ATM-PP, ahorita nada más quiero que vean esta imagen. Si en esta zona, tanto anterior, cara anterior de tórax como posterior, le hace las maniobras de inspección, palpación, percusión y auscultación, te va a dar el síndrome de ¿qué? De condensación, ¿sí? Esto lo vas a encontrar, todo esto que acabamos ahorita de comentar, en esta zona, ¿sí? Aquí tienes otra, una gran opacidad homogénea y opacidad heterogénea basal, ¿sí? Si aquí tú haces la exploración física, vas a tener todas las maniobras de síndrome de condensación, ¿sí? Todas estas que están aquí, que os las vuelvo a repetir. Aquí tienes otra, ¿sí? Aquí va a ser un poco más difícil hacer la exploración, sin en cambio, ve que también basal tiene y también en esta parte tiene. Entonces va a tener en algunas zonas el síndrome y otras va a estar normal. En ocasiones vas a encontrar, porque va a ser una pregunta obligada, que este paciente tiene, me voy a poner un politraumatizado, tiene fracturas aquí, tiene un neumotórax de este lado, y de este lado tiene una contusión pulmonar y aquí tiene síndrome de condensación, y aquí tiene derrame y neumotórax, entonces aquí te va a hacer el síndrome de hidroneumotórax, acá el síndrome de neumotórax y aquí el síndrome de condensación, en el mismo paciente, pero en qué área es en donde vas a auscultar tú, no auscultar, a explorar los diferentes síndromes. Aquí tienes esto otro, fíjate en esta imagen y fíjate acá. Yo me voy a poner ahorita en este lado. Tú le haces la exploración a toda esta zona, tanto anterior como posterior del tórax, y vas a hacer el síndrome de condensación. Fíjate en esta otra. Opacidad homogénea, ¿sí? Multilobulada, mal definida, que en su interior tiene hiperclaridades en forma redondeada múltiples. Esto puede ser una neumonía abscedada, puede ser una tuberculosis. Ahorita no me importa qué diagnóstico. Lo que me importa es que si ahorita tú le haces exploración a esta zona, te va a dar el síndrome de ¿qué? De condensación. ¿Y cómo lo vas a manifestar radiológicamente? Como una opacidad homogénea, y tú mencionas si tiene o no tiene broncograma aéreo. No siempre lo vas a tener. Aquí creo que sí va a haber broncograma aéreo en algunas zonas, como es esto de aquí. Entonces vean qué importante es hacer el síndrome clínico como el síndrome radiológico. Actualmente contamos con la tomografía. Acuérdate que aquí no hablas de opacidades, hablas de aumento de densidad y disminución de la densidad, y te puede ayudar para corroborar la imagen que estás viendo, ¿sí? Por ejemplo, esto, si tú le haces exploración física, no te va a dar ningún dato de exploración, solo que tengas oído y tus manos muy educadas, pero yo lo dudo que hagas un diagnóstico con este tumorzote de condensación en el hemitórax izquierdo basal, o sea, subescapular izquierdo, con las maniobras de exploración. Sin en cambio, por rayos X sí haces el síndrome de condensación, ¿sí? Y ya le pones el nombre, ¿qué crees que tiene? Esa es la diferencia en la clínica y la radiología. Aquí tienes tomográficamente este gran aumento de densidad, ¿sí? Como pueden ser los tumores mediastinales o como puede ser un quiste broncogénico o un absceso pulmonar. Insisto, ahorita no entramos en diagnóstico, no es el motivo. Ves otra imagen, igual también, de cómo ocupa 2/3 del hemitórax izquierdo, entonces ya sabrás que o en este otro que ocupa prácticamente todo el hemitórax izquierdo, se ve disminuido de tamaño, y por lo tanto aquí la ampliación van a estar disminuidas, va a tener todos los datos de condensación, es decir, vibraciones vocales aumentadas, el ruido respiratorio aumentado, matidez, etcétera, todo lo que ya dijimos en condensación. El siguiente síndrome le vamos a llamar el síndrome de atelectasia pulmonar, o también llamado síndrome de aneumatosis o pulmón fetal. Aneumatosis significa que no tiene aire. Este síndrome se presenta cuando existe una obstrucción de un bronquio o de los alvéolos por diversas causas. El aire que queda en los alvéolos distal a la obstrucción, que dependen de dicho bronquio, es absorbido por la sangre circulante y se produce
colapso pulmonar o atelectasia, es decir, que es sinónimo a atelectasia de aneumatosis o de ausencia de aire, es decir, de colapso pulmonar. En donde más todo este aire que el bronquio queda, que el aire que queda distal a la obstrucción, parte se va a la sangre, como dice aquí este autor, pero otra parte se va por los poros de Kohn y los canales de Lambert. De ahí se va a distribuir a zonas donde no hay atelectasia, o sea, se redistribuye el aire a otras partes del pulmón o de las vías respiratorias. Lo vuelvo a repetir. El síndrome de atelectasia es también llamado síndrome de ¿qué? De colapso pulmonar, de obstrucción alveolar o bronquial, o también se llama aneumatosis o pulmón fetal. ¿Cómo se divide la atelectasia? Esta es pregunta de examen, jóvenes. Esta sí no se las perdono. ¿Sí? Es bien importante esto porque ustedes yo creo que ya la vieron el año pasado, la vieron en propedéutica. Fíjate bien. Me voy a adelantar tantito a ver si les queda claro. No es lo mismo que una atelectasia esté aquí en el bronquio principal o que esté en el bronquio del lóbulo superior o en el segmento ápico posterior o que esté en el segmento 16 aquí o esté en el acino pulmonar o esté en los alvéolos. Ojo, si yo tengo este bronquio obstruido, es decir, la luz es la que está obstruida, le vamos a llamar atelectasia por obstrucción. Pero ahora fíjate bien, si un triste paciente tiene derrame pleural, ¿sí? Va a estar colapsando indirectamente el pulmón, es decir, aquí hay un espacio, por leyes físicas, un objeto no puede ocupar dos veces el mismo espacio, o es ocupado por uno o por otro. Entonces, si aquí hay un tumor en mediastino o hay derrame, el pulmón que está aquí se ve obligado o sea, lo refleja, lo avienta, lo rechaza hacia el ilio, que es donde está su ancla. Entonces, de acuerdo a la proporción del derrame o del tumor, va a ser que este pulmón normal se vaya relajando, se vaya colapsando, y eso le llamamos atelectasia pasiva o por relajación. ¿Sí? Ese es el otro tipo de obstrucción. El tercero es el siguiente. Aquí está el bronquio. Aquí adentro no hay nada, pero aquí está un tumor aquí afuera y lo está empujando. O sea, en la luz está libre, pero aquí tiene un tumor que está empujando este bronquio. Ese le llamamos, atelectasia compresiva. Entonces ya tenemos obstructiva, compresiva y por relajación o pasiva. Ahora tenemos un alveolo. Aquí está un triste alveolo. Aquí está un alveolo sano, pero ahora está un triste alveolo que se le acabó la dilpalmitoilsostatidilcolina porque, me lo estoy inventando nomás para que les quede claro, este no es un alveolo, sería aquí, pero lo estoy poniendo aquí para darme a entender. Este se va a colapsar. Si se colapsa este alveolo, se va a llamar atelectasia por adhesiva, ¿sí? O por pérdida de surfactante. Ahora, si este alveolo, el intersticio, está alterado, acuérdate que el intersticio está a todos los lados del alveolo y en la membrana alveolo-capilar. Si este paciente tiene fibrosis pulmonar, estas paredes de esta parte del alveolo, lo jala para acá, lo jala para abajo y para adelante, entonces el alveolo queda colapsado. ¿Por qué? Por pulsación, es decir, retráctil. Y esos son los tipos de atelectasia. Entonces, ¿cuáles son los tipos de atelectasia? Obstructiva, cuando el bronquio es el que está obstruido y todos los bronquios subsegmentarios posteriores a la obstrucción se colapsan. La compresiva, como yo te decía, la luz está normal, pero está comprimiendo. Es como cuando tienes ahí tu prado en tu casa y le pasas tu coche o tu motoneta a la manguera que está regando. Ese sería, estás comprimiendo la manguera, estás comprimiendo el bronquio. En esta no, en esta está la luz completamente obstruida por alguna razón. Se me ocurre un cuerpo extraño. Alguien que ahorita, un chilpayate que se comió un cacahuate y le obstruye el bronquio principal derecho. Eso le llamamos que el cacahuate está produciendo una atelectasia obstructiva.
O alguien que intuba selectivamente el bronquio izquierdo, derecho, y todo el pulmón izquierdo está colapsado. ¿Por qué? Porque tienes obstruida la luz del bronquio izquierdo y se le llama atelectasia de todo un pulmón. La compresiva entonces son en las paredes del bronquio, se ve obliterada. La pasiva, como en el caso de tumores de mediastino o derrame pleural, ya te dije que es apachurrado, o sea, lo va colapsando pasivamente. Es por relajación o pasiva. La adhesiva es cuando se acaba la dipalmitosis sulfatidilcolina y el alveolo se colapsa. Y la cicatricial es cuando la alteración está en el intersticio pulmonar y el triste alveolo se ve pulsado, es decir, de un lado es como si tu camisa se te atorara o tu bata se te atorara en un clavo. Cuando le das el jalón, ¿qué pasó con tu bata? Si no se te rompa, se te va a arrugar toda. Esa arrugada de la bata con mucha imaginación es un alveolo, le llamas cicatricial o también pulsátil. El estado físico pulmonar en el que debido a una obstrucción bronquial la zona parenquimatosa pulmonar pierde su aire intraalveolar y aumenta la circulación sanguínea. Esto es lo que se llama atelectasia, es otra definición de atelectasia. Estado físico pulmonar en el que debido a una obstrucción, que esta obstrucción puede ser por compresión, por obstrucción per se, pasiva, adhesiva o cicatricial, la zona parenquimatosa pulmonar distal pierde su aire intraalveolar. Ya habíamos dicho cómo se va por la membrana alveolo-capilar o se distribuye por los poros de Kohn y canales de Lambert y aumenta la circulación sanguínea. ¿Cómo es el síndrome de atelectasia? Pues si está colapsado, pues no oyes nada. Entonces todo va a estar abolido o disminuido en la zona de la atelectasia. Te vuelvo a aclarar. La atelectasia puede ser desde un bronquio principal de todo un pulmón y de las 16 divisiones en cualquiera de las 16 divisiones, o en el acino pulmonar de un grupo, de un doctor que me preguntaba qué era un lobulillo primario o un lobulillo secundario, puede ser de un lobulillo secundario o de un lobulillo primario o solamente de algunos alveolos. Y claro que radiológico y clínica, acuérdate lo que dice la norma o la ley, depende de la cantidad de daño pulmonar y la profundidad del mismo para que tú puedas hacer el síndrome. ¿Cómo es este síndrome? A la inspección los movimientos respiratorios van a estar disminuidos o abolidos. Es decir, los espacios intercostales van a estar completamente pinzados. La ampliación y la amplexación completamente disminuidas o prácticamente no se mueve ese tórax. Es tórax fijo. Va a haber tiros intercostales porque las costillas están prácticamente pinzadas, cerradas. Le pides que diga la palabra 1 o 33 y va a estar abolido o muy disminuido. Y tú le percutes la zona donde está colapsada y como está carnificado el pulmón, es decir, está aneumatóxico, te va a dar mate o submate. El ruido respiratorio es igual que las vibraciones vocales disminuidas o abolidas y la transmisión de la voz pues prácticamente es nula. Entonces todo va a estar disminuido o abolido dependiendo de la cantidad de alveolos o de la cantidad porcentaje del parénquima pulmonar que está colapsado. Radiológicamente, ¿cómo vas a hacer tú el diagnóstico de atelectasia? ¿Te acuerdas cuando vimos anatomía y que te dije en dónde nacían o se reflejaban las fisuras entre la tercera y la cuarta vértebra torácica y de ahí bajaban? Pues ahí, así como se ve aquí, así baja la fisura, así baja. Si esta fisura se desplaza hacia arriba o hacia abajo, y aquí hay una atelectasia y se desplaza hacia arriba, decimos que el único dato directo o específico de atelectasia es el desplazamiento de las fisuras hacia el lugar donde está la atelectasia. ¿Cuál es otro dato específico? El desplazamiento del mediastino, elevación del diafragma y desplazamiento del ilio hacia donde está la atelectasia. ¿Esto en qué se traduce, doctores? En un tecnicismo que te dijo tu profesor de radiología. La atelectasia retrae, el derrame rechaza. La atelectasia retrae todo hacia el lado donde está la atelectasia, por eso dice desplazamiento del mediastino hacia donde está la atelectasia. Se eleva el diafragma por la atelectasia, hay desplazamiento del ilio hacia donde está la atelectasia y el principal, el desplazamiento de la fisura correspondiente a donde está la atelectasia.
Y datos inespecíficos depende de la cantidad de atelectasia, aumento de la densidad, es decir, una opacidad homogénea o heterogénea, apelotonamiento de los vasos pulmonares, la trama vascular se va a ver plegada completamente, las costillas van a estar disminuidas, es decir, plegadas o horizontalizadas, y hay una hiperinsuflación compensatoria del pulmón normal, es decir, que va a tratar de ese contenido que está colapsado tomar su lugar, por eso hay una hiperinsuflación. Hay rotación cardíaca, es decir, hay desplazamiento del corazón hacia donde está la atelectasia y reorganización bronquial. Los bronquios no se ven en su lugar. Esos son los datos directos e indirectos o específicos, inespecíficos de atelectasia. ¿De cuál atelectasia? De esto que estás viendo aquí. ¿Sí? Pero acá son radiológicos. Aquí lo tienes. Te dije que la atelectasia retrae, el derrame rechaza. Si tú ves una imagen de esa atelectasia de todo este pulmón derecho, con esta imagen vas a hacer diagnóstico diferencial con un derrame masivo. Pero pon atención en la tráquea, fíjate la tráquea cómo está desplazada, para dónde está la atelectasia. Ve cómo están pinzados, o sea, disminuidos los espacios intercostales en relación al del otro lado. Ve el corazón cómo está hacia el lado de la lesión, está pendulado, desplazado al lugar donde está. El ilio está hacia arriba, acá está el ilio arriba, y el diafragma está hasta por acá, no se alcanza a revisar bien, pero no está en su lugar. Fíjate, aquí está el diafragma bien nítido y aquí no se localiza bien. Entonces esto es una atelectasia. Las paredes están adosadas unas a otras y la densidad se agranda. Aquí ve la tráquea cómo está hacia allá. Aquí su lugar sería aquí, y ve cómo está desplazada. Esa es una atelectasia de todo un pulmón. A veces hay dosimasia. ¿Qué significa? Que en la lateral tú no sabes dónde está la atelectasia, porque en este caso el corazón la enmascara. Aquí está el lugar del corazón, y ve cómo hay una atelectasia del lóbulo medio, y aquí se ve dosimasia. Es decir, se ven dos imágenes en las cuales te enmascara, o es muy difícil que me digas que tiene atelectasia. Aquí lo único que haces es buscar la fisura que aquí está y ve cómo debería estar aquí y cómo está para acá. Entonces tiene desplazamiento de la fisura y piensas en una atelectasia. Este no es el mismo que este, es un caso diferente. Aquí tienes otro. Fíjate, aquí está bien claro, la tráquea debería estar aquí, ve cómo está hacia el otro lado. Ve cómo el corazón, aquí se llama columna desnuda o denudada, ¿sí? Ve cómo no tiene corazón, como la canción, ni tiene pena ni tiene corazón. ¿En dónde está el corazón? Hasta acá. Aquí está el corazón. ¿Cómo se llama la película? Están pinzados los espacios intercostales, el diafragma, fíjate hasta dónde está, sí, todos son las tripas, fíjate hasta dónde está, hasta acá arriba. El corazón está también ahí metido, quiere decir que tiene, y la tráquea completamente hacia este lado, y hay una hiperinsuflación compensatoria. Fíjate hasta dónde llega el pulmón, hasta acá, mira, hasta acá llega el pulmón. Aquí se ve hiperclaridad, hasta acá está el pulmón, del lado contralateral, esa es la hiperinsuflación compensatoria. Quiere decir que este paciente tiene una patología ya crónica, donde hay hiperinsuflación compensatoria, hay una remodelación completa del mediastino, y ve cómo tiene estas imágenes acá, que de condensación. O sea, ya hay una neumonía posobstructiva y un proceso obstructivo, probablemente del lóbulo superior, en el ápico posterior y en el ingular. Entonces todo se va para arriba, todo sería pulmón inferior. Así es como se ve, es una atelectasia. En otra vez la dosimasia. Aquí es muy difícil que lo vea, que hagas el diagnóstico, aunque aquí sí ves una gran opacidad y la tráquea un poco hacia adelante. A veces es difícil hacer el diagnóstico. Aquí tienes el desplazamiento de la cisura. La cisura debería estar así como la estoy comentando, y ve cómo está hacia arriba y tiene una opacidad homogénea triangular. Esta es una atelectasia del segmento posterior del superior derecho. Ve otro como la fisura, aquí hasta te la marcaron, se va hacia arriba, ¿sí? Este paciente, si le exploras esta zona derecha, vas a tener síndrome de condensación. Si le exploras toda esta zona, vas a tener síndrome de atelectasia. Por eso te digo que depende del área dañada y de la cantidad de alvéolos que están alterados. En la tomografía, pues ahí haces el diagnóstico.
Claro que cuando las atelectasias son alveolares, como estas que se llaman líneas de Fleischner, que ahora la pusieron en moda en el COVID, cuando tú ves estas líneas que se llaman líneas Fleischner, son microatelectasias, pero esas clínicamente, pues no, es muy, muy imposible que tú me digas que 1 millón de alvéolos del pulmón derecho superior tienen atelectasia, pues eso, solo que tengas pues oídos que seas fenómeno y tengas oídos de ¿cómo se llama? De murciélago, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero es muy difícil que hagamos diagnóstico de atelectasias alveolares y eso lo vas a ver tomográficamente, ni siquiera radiológicamente. Esas son las líneas de Fleischner exprofesas de atelectasias en colapso pulmonar. El síndrome de rarefacción. Rarefacto significa aumento de aire, desde el punto de vista neumológico. Antes de entrar al tema, me voy a poner un ejemplo a ver si te queda claro. Tú ahorita tienes, casi todos ustedes traen auto, sí, pero a muchos, como yo, teníamos bicicleta o andábamos a pata y con pata rajada casi a raíz el zapato. Entonces, a veces tu bicicleta decías, híjole, se ponchó la llanta o anda muy baja. Y yo de bobo, voy a hablar de mí, lo llevé a la gasolinería a ponerle aire, pero sucede que la manguera del aire de la gasolinera es para autos, y yo de bobo le pongo en la cámara de la llanta de mi bicicleta y toma la campeón, me la tronó, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque le puse mucha presión de aire. Pero voy a darte otro caso. Vamos a jugar fútbol, yo traigo el balón y está medio ponchado, se está abajo. Traigo aquí la válvula, se la pongo y voy a ponerle aire. Pero yo lo quiero bien inflado. Todos tienen una capacidad, ahora sí que el famoso mecanismo de Henry Weber, hasta un cierto límite de expansión de esa vejiga, en este caso de este balón. Si yo lo inflo más de la cuenta y lo quiero botar, ve cómo hace una serie de movimientos, o sea, de movimientos raros el balón. ¿Por qué? Porque está rarefacto, tiene más aire del normal. Así le pasa al pulmón. Este síndrome se presenta en la mayoría de las veces por lo que es el enfisema pulmonar. Entonces, el enfisema pulmonar, si tú recuerdas, lo habíamos visto cuando vimos que era el acino pulmonar, que dijimos que era centrolobulillar, paraseptal, panacinar o el enfisema buloso. El acino pulmonar y los alvéolos se dilatan más de la cuenta y esto ocasiona que haya más aumento de aire en ese tórax y eso es lo que se llama rarefacción. Entonces, este síndrome se integra en pacientes con enfisema pulmonar en el que los diámetros antero, posterior y transverso del tórax son prácticamente iguales. Por eso se llama tórax inspirado, por lo que se describe como tórax en inspiración profunda, permanente o en tonel. El tonel eran estos como, ¿cómo se llama? Como si fueran unas cubetas, pero grandísimas, en donde, o lo que le llaman alambiques también, a los alambiques para lo que es la tequila o la cerveza, donde antes los guardaban. Eso también ese es un tonel. Expresa el estado de menor densidad del parénquima pulmonar, es decir, los alvéolos están hiperdistendidos y el acino pulmonar, ¿sí? Y eso le llamamos síndrome de rarefacción. ¿Cómo va a estar el síndrome de rarefacción? Si le pones atención, ¿a cuál se parece? Se parece mucho ¿a cuál? Al de atelectasia. La única diferencia es que aquí va a haber hiperresonancia y el pulmón no va a estar disminuido de tamaño, va a estar aumentado el diámetro. Entonces, ¿por qué todo está disminuido? Porque el peor conductor del sonido, ¿cuál es? El aire. El mejor conductor del sonido es el sólido, por eso en el de condensación todo está aumentado. En este va a estar disminuido o casi abulido en algunos lugares. Entonces a la inspección va a haber movimientos disminuidos y amplexación disminuidas. El tórax inspirado o tórax en tonel, es decir, los espacios intercostales van a estar horizontalizados y el diámetro antero, posterior y lateral van a estar aumentados, por eso se llama tórax en tonel o tórax inspirado. Eso lo vas a ver en la inspección estática. Las vibraciones vocales pues van a estar muy disminuidas, tú le percutes y va a estar tambora, va a estar completamente
hipersonoro, ¿sí? La auscultación, el ruido respiratorio va a estar disminuido y la transmisión de la voz, que es el sucedáneo de las vibraciones vocales, van a estar disminuidas. Si tú le pones atención, es fácil que lo recuerdas, que lo recuerde los síndromes, si tomas en cuenta quién es el mejor conductor del sonido y cuál es el peor conductor del sonido. Si hay más aire del normal, por lo tanto no va a haber buena conducción del sonido y todo va a estar disminuido. Si esto tiene pus, tiene un tumor, tiene neumonía, el paciente todo va a estar aumentado porque tiene aumento de densidad. Entonces, esa es la explicación al respecto. ¿Cuáles son las características radiológicas del síndrome de rarefacción? Radiológicamente los campos pulmonares son muy grandes, es decir, están hiperclaros, la trama vascular se va a hacer poco definida, haz de cuenta que está muy pobre, muy tenue en el tercio medio y en el tercio distal. El corazón va a estar exprimido, verticalizado, se llama corazón en gota. Los espacios intercostales abiertos, ¿por qué? Pues porque el tórax está hiperinsuflado. Y los arcos costales horizontalizados, sobre todo ante los de anterior, es decir, la cara anterior del tórax, y los semidiafragmas aplanados y descendidos. Dicen que una imagen es más que 1000 palabras. Tórax hiperinsuflados, hasta parece que tiene neumotórax. Ve cómo la trauma está muy disminuida, los espacios horizontalizados, los diafragmas abatidos. Aquí está el signo de Chilaiditi, ese es otro rollo, ahorita no lo vamos a ver. Y el tórax inspirado, completamente inspirado. Aquí tienes otro. Sí, otra cosa, el corazón es como si le estuvieran haciendo el abrazo del oso, está tórax en gota que le llaman. Aquí tienes otro, horizontalización de los espacios, ve los diafragmas, como en vez de que estén las cúpulas acá, ve cómo están desplazadas hacia abajo, ¿sí? La trama está disminuida, aunque tiene datos este paciente de bronquitis crónica, o sea, aquí es un EPOC mixto, pero en este caso ve los pulmones negros, completamente hiperclaros. Aquí tienes otro, diafragmas abatidos, o sea, no se ve la cúpula bien clara, la trama disminuida, horizontalización de los espacios y la hiperclaridad bilateral y el corazón como exprimido, o sea, rechazado hacia el centro. Aquí tienes otro, ve cómo se ve tomográficamente las disminuciones de densidad quísticas en todo lo largo, así es como se ve el enfisema buloso. Todas estas son bulas enfisematosas. Ve el pulmón, casi se quiere salir del tórax, ¿sí? Y velo en la topografía o en esta toma de la tomografía. Olvídate de cómo está la columna y demás. Tiene hasta un tumor, pero eso ahorita no lo vamos a ver. Solo el tema es rarefacción. Ve cómo están los diafragmas abatidos completamente, ¿sí? Cómo tiene los quistes por todos lados, horizontalizados los espacios, sea tórax inspirado, y el corazón aquí no se alcanza a ver, pero estaría en gota, ¿sí? Ve cómo tiene una bula gigante, ¿sí? Y el tórax completamente hiperinsuflado y zonas de hiperinsuflación, estas zonas de disminución de la densidad. Y una alteración completa de la estructura. Ve, aquí casi se quiere salir, fíjate hasta dónde se va. O sea, no cabe el pulmón en el huacal. En la placa lateral, en el síndrome de rarefacción, el espacio retroesternal va a estar aumentado, va a estar hiperlúcido y el aplanamiento diafragmático. Aquí lo tienes. Fíjate cómo es normal. En la lateral, ve cómo la silueta cardíaca, cómo hace un ángulo con la aorta, ¿sí? Con el aorta ascendente. Fíjate cómo hace este ángulo obtuso, o más bien agudo, casi agudo, ¿sí? Y ve qué pasa cuando hay un aumento de ese espacio por enfisema. Fíjate cómo se acuesta prácticamente. ¿Sí? Se acuesta a la aorta y este espacio crece y está hiperclaro. Nada más que en esta placa no se ve bien, ahorita vemos otra. Aquí sí está bien claro, fíjate. El ángulo, aquí está el corazón y aquí está la aorta. Fíjate cómo el ángulo, cómo lo rechaza hasta acá. Y está hiperclaro completamente, que es lo que te dice acá. ¿Qué dice? Espacio retroesternal aumentado de tamaño. Me voy a mostrar la imagen. ¿Está aumentado de qué? De tamaño. Tú lo mides y no hace ese ángulo agudo, solo está obtuso. Espacio retroesternal hiperlúcido.
Ahí lo tienes todo negro completamente. Y aplanamiento diafragmático. El diafragma no tiene cúpula. Y no tiene cúpula, está completamente plano los dos, el derecho y el izquierdo, aunque el otro no se ve muy bien en paralelo, pero ve cómo es un tórax inspirado completamente. Esos son datos de hiperinsuflación, el síndrome de rarefacción. Por último, el síndrome cavitario. Se presenta cuando existe destrucción del parénquima pulmonar con formación de una cavidad. Esta debe ser de tamaño y localización suficiente para que pueda ser detectada clínicamente. Este es un síndrome de rarefacción circunscrito o de excavación o de cavitario. Ojo, es una rarefacción circunscrita solamente en un pedacito. El síndrome de rarefacción circunscrito o excavación tiene esta tríada signológica: soplo cavitario, estertores subcrepitantes, ruidos secos, pectoriloquia áfona y asimetría en los movimientos respiratorios. Esta es la tríada signológica del síndrome de rarefacción. Ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Cómo es este síndrome? Pues igualito al de rarefacción, pero limitado a una zona, no en los dos lados o en todo un pulmón. Solo va a ser en determinados lugares. Por lo tanto, movimientos respiratorios disminuidos, ampliación y ampliación disminuidos, vibraciones vocales disminuidas, la percusión, hiperclaridad y la transmisión de la voz pues también muy disminuida. Acuérdate que el peor conductor del sonido es el aire. Y va a haber soplo cavitario. Esa es la característica de ello. ¿Cuáles son los signos radiológicos de esta cavidad? Primero vamos a localizarla. Esta que ven aquí sería la excavación o el absceso. Si tú exploras esta parte del tórax, aquí vas a hacer el síndrome de ¿qué? De rarefacción, soplo cavitario, estertores subcrepitantes, pectoriloquia áfona y asimetría respiratoria. Pero fíjate de qué tamaño está. O sea, mide más de 6 centímetros ese absceso, porque es un absceso, y ve cómo está, ahora sí medio lleno, medio vacío, está a la mitad, pero es todo esta la zona afectada. Entonces, radiológicamente, el síndrome cavitario se manifiesta por hiperclaridad. Esta es hiperclaridad sin trama vascular, que contrasta con la imagen del parénquima pulmonar normal. O sea, acá está normal, arriba y abajo, pero ahí está esa imagen. Analizando tamaño, localización, paredes y si existe o no nivel hidroaéreo. En este caso, tiene nivel hidroaéreo, las paredes están gruesas, ¿sí? No tiene trama vascular aquí. ¿Qué significa? Que aquí el contenido que había en esta cavidad ya se fue hacia afuera, o sea, ya tiene una comunicación a los bronquios. Por eso el nivel hidroaéreo. Aquí tienes varias. Pongan atención en esta imagen. Si tú aquí haces si aquí aplicas el estetoscopio, tienes un síndrome de rarefacción. Si ves en esta otra, tiene un nivel hidroaéreo. Aquí también vas a hacer el síndrome de rarefacción, pero aquí en esta, está lo que dice acá. Tiene un nivel hidroaéreo, ¿sí? Y ve cómo están las paredes. Las paredes no están muy gruesas. O lo mismo puede ser en esta otra imagen que ves aquí, ¿sí? Aquí ves cómo está una imagen de hiperclaridad sin trama vascular, con paredes mal definidas, muy delgadas, en todo el infraclavicular y supraclavicular, es decir, en el ápice derecho o en el pulmón derecho. Sí está completamente alterado. Y tiene otras en estas zonas que aquí sería condensación, aquí sería ahorita otra cosa, sería la hiperclaridad y la síndrome de rarefacción y síndrome de condensación en los quistes. Si pones atención, aquí tenemos toda esta zona. Si tú aquí exploras, vas a tener soplo cavitario o soplo tubario, dependiendo de las características, y puede tener algunas de las condiciones de lo que dice aquí, ¿sí? Los movimientos respiratorios disminuidos, las vibraciones disminuidas y la hiperresonancia. Eso depende del tamaño del proceso. Aquí tienes otro, ¿sí? El segmento 6 derecho y el segmento 6 inferior izquierdo.
pero este tiene nivel hidroaéreo, una disminución de la densidad, un aumento de la densidad con un nivel hidroaéreo y paredes gruesas. Así es como se ve un absceso pulmonar por broncoaspiración. Pero ahorita no me importa el diagnóstico, lo que me importa es que veas esta imagen. Si ahorita tú exploras esta imagen, tú exploras a este paciente, ¿qué te va a dar? Lo que dice aquí. ¿Sí? Si tú lo comparas, es el síndrome de rarefacción, pero localizado a una zona, y va a tener un soplo cavitario. ¿Sí? En este hay otro signo, porque me lo van a preguntar, que se llama egofonía. La egofonía es que tú al paciente le dices que diga la palabra 1 y se oye el ruido como ¿cómo se llama? Cuando un becerro, un chivo, ¿cómo se llama? Pues o sea, hace ruido con su boca. El del becerro es berrido, ¿no? Así es como si fuera un berrido de un becerro, el B, ese B que se oye. Cuando se oye es porque vibra el agua y te da ese signo que se llama egofonía. Lo veremos en tuberculosis. Aquí tienes otra imagen, sí, que parece el signo del camalote, o también parece aspergilos. Te digo, no me importa el diagnóstico. Si tú aquí le haces la exploración física, vas a encontrar síndrome de rarefacción localizado llamado síndrome cavitario. Aquí tienes otro, ¿sí? Acuérdate, es una rarefacción circunscrita a una parte del pulmón. Aquí tienes este paciente con SIDA, está intubado, tiene neumotórax, derrame pleural del lado derecho. Este es un absceso pulmonar y esta es una neumonía por neumocistis fibrobeche. Dime con qué está respirando este triste paciente. Es decir, de aquí, en rarefacción, aquí es donde vas a hacer el diagnóstico. Todo lo demás tiene síndrome de derrame, síndrome de neumotórax, síndrome de condensación, etcétera. Pero en la zona basal del lado izquierdo tiene el síndrome cavitario. Este es un absceso pulmonar. Vean las paredes gruesísimas. Triste paciente, olvídate del diagnóstico. Hay otros síndromes, es el síndrome de supuración pulmonar, que engloba el síndrome de atelectasia, el síndrome de condensación, ¿sí? Y que era cuando los pacientes tenían las neumonías sistematizadas, es decir, que todo un pulmón tenía neumonía y pues estaba congelado el triste pulmón, y como ven aquí, colección purulenta en pleura y pulmón. Y ese se le llamaba síndrome de supuración pleuropulmonar. Hasta aquí nos vamos a quedar, nada más voy a mencionar los síndromes pleurales. El síndrome de derrame pleural, el neumotórax, el hidroneumotórax, y les decía el día de ayer que el síndrome de pleuritis seca o de paquipleuritis y el síndrome de síntesis pleural no los vamos a revisar porque eso es de los fisiólogos y en nuestro programa no lo marcan. Nada más se los mencionaré en su momento. Hasta aquí, vamos a seguir. Hasta aquí, doctores, nos vamos a quedar el día de hoy. La sección 20. No es cierto, la 14 nos toca hoy. Doctores, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sección 14. Adelante, doctores. ¿Sí me están escuchando? Doctor. ¿Sí? O lo abrimos todas, adelante, a todas las secciones. Dígame. En algunas literaturas mencionan el síndrome de rarefacción como bronquiectasia. ¿Es correcto o está mal definido? No, está mal definido. Lo que pasa es que el término bronquiectasia es dilatación anormal y permanente de un bronquio. Pero un bronquio no crece tanto como para dar cavitación. ¿Sí me doy a entender? Sí. No crece mucho. Más bien el síndrome las bronquiectasias cuando se infectan le van a dar síndrome de condensación. Mire, a veces, ¿se acuerda que yo le comentaba ayer, y su pregunta me recuerda eso, doctor, que si ahorita ustedes leen otra literatura van a hablar no de ruido, no de estertores crepitantes, de lo que les dije, solo de ruidos adventicios, ¿sí? Y se acuerdan que Suros también, él habla de murmullo vesicular como sinónimo de ruido respiratorio.
¿Me doy a entender? Entonces, igual lo que usted comenta es correcto en algunas literaturas que lo digan. No lo vamos a discutir, pero yo como especialista le puedo decir que las bronquiectasias que yo he operado, las más grandes, estamos hablando de bronquiectasias, ahora sí, quísticas o fusiformes, porque después vamos a ver cómo se clasifican. Las más, hablando de la luz de los bronquios, doctor, no van a más allá de media pulgada. ¿Sí me doy a entender? Entonces, muy difícil que con media pulgada hagamos el diagnóstico de síndrome cavitario. ¿Sí me doy a entender? Aunque está descrito como usted lo comenta. Es buena pregunta. Pero no, doctor, ahorita nosotros, para no hacer los bolas, después se los comentaré cuando veamos bronquiectasias. Ahorita no es equivalente. ¿Sale? Muchas gracias, doctor. Al contrario, doctor. La siguiente pregunta, número 2. Adelante. Doctor. Sí, doctora. Bueno, la verdad no sé si escuché mal, pero en alguna de las diapositivas escuché que mencionó el síndrome de McClock. No sé si lo que les digo a veces, lo que les mencione, no vamos a meternos en ahorita en patologías, se los aclaré, porque no es el motivo, doctor. ¿Sí? El síndrome de McClock, haz de cuenta que es esto en todo casi un pulmón, y es de nacimiento, es una malformación congénita. Esto que ven aquí es de todo un pulmón, es el síndrome de McClock. O esta que ves aquí, pero de todo un pulmón. Es una malformación congénita, es un enfisema buloso congénito. Y entonces ahí te va a hacer el síndrome de ¿qué? Más que de rarefacción cavitaria. Si aquí usted le pone el estetoscopio, o sea, le hace la maniobra de exploración, aquí va a ser cavitario y acá va a ser rarefacción. ¿Sí? No nos vamos a meter en el síndrome hasta que veamos malformaciones congénitas. Pero ese es el síndrome de McClock. Adelante, tercera pregunta. Gracias, doctor. Gracias. Disculpe, doctor. Sí. Adelante. ¿Cómo dijo que se llamaban las líneas en la tomografía cuando hay atelectasia del... Fleischner. Como flecha, Fleischner. Son mismas atelectasias. Fleischner. Es un apellido. Oh. Como flecha, Fleischner. Okay. Y disculpe, doctor, también dijo ahorita que íbamos a auscultar hiperclaridad. ¿En dónde? En una diapositiva es que estaba hablando de que íbamos a auscultar hiperclaridad, pero no sé si se refería más bien a verlo en la tomografía o en la radiografía. O sea, aquí está el síndrome cavitario. ¿A qué cree que se refiere a hiperclaridad? A la percusión. ¿Sí me doy a entender? O sea, hipersonoridad o hiperclaridad es sinónimo. Es como si una tambora, ese se refiere, aquí está claro, percusión a hiperclaridad o hiperresonancia, pues, ¿está claro? Y también, claro, vas a ver hiperclaridad como opacidad, hiperclaridad. ¿Sería como timpanismo, doctor? O timpanismo es lo mismo, hiperresonancia. A ver, otra vez, ¿se acuerdan que les dije hace como 2 clases que para que vieran, o si no se lo repito ahorita, o háganlo en este momento para que les quede claro? Percútase en el segundo espacio intercostal derecho, háganlo todos por favor, percutan el segundo espacio intercostal derecho, ese es claro pulmonar. ¿Ya? Ahora percútanse el esternón, ese es mate. Ahora percútanse la panza, es decir, el epigastrio. Si no han cenado como yo, no he cenado, parece tambora, ese ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Resonancia qué? Gástrica, ¿verdad? O hiperresonancia gástrica, o sea, tiene aire. Entonces, allí ustedes van a decir, para mí esto está mate, está submate, está claro pulmonar, o está hiperclaro pulmonar. Hiperclaro pulmonar. ¿Queda claro? O hiperresonante, pues, como una tambora es hiperresonante o es hiperfonógrafo, como lo está comentando, es un sinónimo, pues. Al menos aquí esta nosotros lo que vemos aquí es lo que los franceses hicieron de cómo se llama, de exploración física, y muchas de las palabras pueden tener, como usted ahorita lo comenta, pues, o sea, no queda bien claro, ¿no? Adelante, pues entonces es hiperclaridad, hiperresonante, ¿queda claro? O timpánico, son sinónimos. Pero qué tan timpánico, pues de qué paciente me está hablando, no sabemos qué tanto enfisema pueda tener. Tercera pregunta. Adelante. Doctor, ¿la atelectasia adhesiva se refería al déficit de surfactante pulmonar? Así es, esa es la adhesiva. Así es.
Gracias, doctor. Aquí están. Se las vuelvo a repetir. Obstructiva esta es la luz del bronquio, está algo adentro que no deja pasar aire, esa es obstructiva. La compresiva es que de afuera la está comprimiendo, ¿ya? La pasiva es como el derrame pleural continente contenido, el derrame o un tumor de mediastino rechaza el pulmón y pasivamente lo atelectasia. O sea, el pulmón no tiene ni compresión ni obstrucción, está todo hacia un lado. La adhesiva, ¿sí?, o por reabsorción es el sinónimo, es cuando pierde el alveolo, el surfactante y se colapsa, esa es la adhesiva, y ahí da las líneas Fleischner, que es lo que el doctor me preguntaba en la tomografía. Y la cicatricial es cuando el intersticio pulmonar está alterado, y es lo que les decía, que si se atora su bata en una puerta, o se te rompe o se te arruga, ¿sí me doy a entender? Arrugada del alveolo le llaman cicatricial o pulsátil, ¿sí? O pulsátil. ¿Contestada? Cuarta pregunta. Gracias, doctor. Gracias. Cuarta pregunta. Adelante. Doctor, Sí, doctora. el síndrome cavitario, en la percusión se escucha la hiperclaridad, pero también dependería del tamaño de la cavitación, o por ejemplo, que también se escuchara matidez por el líquido. Lo que dice aquí, el síndrome de refracción circunscrito de excavación o cavitario. ¿Qué dice aquí? Que hay un soplo cavitario, hay estertores subcrepitantes, puede haber pectoriloquia áfona, ¿sí? Soplo cavitario, y aquí entraría la pregunta que usted me hace, aquí faltaría si tiene egofonía, que nada más a ver si alguno de ustedes me recuerda cómo se dice cuando un chivo o un borrego berrea, porque no sé la palabra berrea. Se llaman, se me fue el nombre, Alzheimer, chingado. ¿No se acuerdan? A ver, los que tienen en casa borregos, ¿cómo le hacen cuando el borrego habla, pues? Cuando el borrego no es berrear, esa es otra, es de otro animal. ¿Nadie? Es balbea. Es balan. Balbea, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando balbea un borrego, ¿cómo le hace? A ver, hágale usted, doctor, ¿cómo le hace el borrego? ¿Cómo le hace? Diga uno como borrego, de favor, doctor. Hágalo. La persona que... Bueno, pero en vez de uno, diga uno. Ese uno. Que la doctora me preguntaba si tiene líquido, aquí como en y usted le pone el estetoscopio aquí y le dice que diga uno. Se oye así como ahorita lo dijo el doctor, como berrido, pues que otra vez es balbeo, como dijeron ahorita. Ese se llama egofonía. Entonces, doctora, si tiene líquido, sí le entendí su pregunta, puede estar condensado, puede tener un síndrome de condensación en el centro, pero va a tener, si tiene aire, ahora sí el síndrome de rarefacción. Sí, o sea, el síndrome de excavación o rarefacción circunscrita. ¿Sí queda claro, doctora? Sí, doctor, gracias. Quinta pregunta. Adelante, doctores. Abierto a todas las secciones. Adelante. Doctor, disculpe, no sé qué tan relevante sea mi pregunta, pero por ejemplo, en aquellos pacientes pues que están obesos, ¿afecta de una forma a la hora de la auscultación? Así es, doctora. Ellos, ¿se acuerdan lo que les dije de la letra L de inspiración-expiración? Se los voy a volver a poner, voy a buscar una letra L, que aquí no hay. Permítanme, en esta no hay, y si no anduviera buscando estaban muchas L's. Aquí, no veo L, aquí es una L. Olvídense lo que diga, estoy viendo esta letra L. ¿Se acuerda, doctora, que yo le dije que si usted pone el estetoscopio en el cuello, pues en la laringe de un paciente, se oye, y ese soplo, ¿sí se acuerda? Doctora. Sí, doctor. Pero es para todos, lógicamente, pero la doctora me está preguntando, si esta letra L se la pone en una persona obesa subescapular, fíjese cómo se va a oír, o sea, todo apagado, muy difícil de explorar, doctores, a lo que voy. ¿Queda claro? Sí va a tener mucha repercusión en la exploración física. Esa es la contestación. ¿Y en esos casos cómo se le hace con los pacientes? Ahí más bien sí nos valemos más de la tomografía o de la radiografía, pero no por eso lo deje de explorar.
Si usted educa sus maniobras de exploración, va a ser excelente clínica, doctor. ¿Sí? Nada más hay que sentarlo bien sentadito, o sea, como lo marca la normatividad de una buena exploración física, y le dice que hable más fuerte, en vez de que le diga uno, pero fuerte, Chihuahua. ¿Sí me doy a entender? Para que sea un poquito más grande todo. Esa sería, doctora, la contestación. Gracias, doctor. Gracias, doctora. No, todas las preguntas tienen un porqué, doctor. No hay pregunta tonta, al contrario. Más bien yo diría que el que no pregunte si está tonto, para que vea. No, pero todos deben de preguntar. Está muy bien su pregunta. Sexta pregunta. Adelante. Doctor, yo tengo una pregunta. En el enfisema senil que nos había mencionado hace bastantes clases, mi pregunta es, ¿tiene algún ruido en especial? No, fíjese que no, doctora, le voy a decir por qué. Si hay bulas, hay enfisema senil como estas que ve aquí. Estas así son las hiperclaridades del enfisema senil. Pero acuérdese que el pulmón disminuye de tamaño. Entonces haga de cuenta que se bascula, se compensa. Claro que si la persona tiene enfisema buloso, hace el diagnóstico de enfisema. ¿Sí me doy a entender? O sea, a veces en el senil, igual que se acuerda cómo se clasificaba la tos húmeda o crasa, tos seca y tos del viejito, con todo respeto ¿sí me doy a entender? O sea, esa tos del viejo es porque ya el tórax casi no mueve mucho, la presión está muy disminuida. Entonces, igual que la pregunta anterior, es muy difícil hacer una exploración de una persona ya senil. O sea, de veras que es bien difícil, porque qué es normal y qué es anormal. El tórax está desviado, etcétera. Entonces ahí sí tiene que tener mucho cuidado al hacer un diagnóstico. ¿Me doy a entender? O sea, es muy difícil, pero tu pregunta es, no hay un patognomónico en el senil de decir que un enfisema, ahora sí que normal, por un síndrome de rarefacción normal en el senil. Sí, aunque sí tiende a la rarefacción, eso sí. Séptima pregunta, gracias, doctora. Séptima pregunta. Usted, doctor, gracias. Séptima pregunta. Adelante, doctores. Doctor. Sí, doctora. Solo para aclarar, es que me confundí un poquito porque nos dijo que broncofonía es el pecho que habla, porque se escucha bien lo que dijo. La pectoriloquia áfona es cuando cuchicheas, por así decirlo. El libro dice lo siguiente. Le pone primero broncofonía, lo vamos a ver cuando veamos tuberculosis, y la definición de broncofonía es que el pecho habla. Fone, bronco, el bronquio habla, o el pecho habla. Más bien, pectoriloquia es el pecho habla, broncofonía el bronco habla. ¿Me doy a entender? Unos autores lo toman como sinónimo, pero fíjese bien, la pectoriloquia o broncofonía áfona es uno, y broncofonía sonora es uno, y como se oye normal es ¿claro? ¿Quedó claro? Usted le dice al paciente aquí que diga uno, normal es en determinados momentos, como ya lo vimos en unas patologías, diga uno, se oye uno. Esa es pectoriloquia áfona. Uno, pectoriloquia sonora, el pecho le está hablando, el bronquio está hablando. Para que no se hagan bolas, en este momento vamos a llamarlos aquí sinónimos broncofonía con pectoriloquia. La única diferencia es que una es áfona y otra es sonora. Para que no se hagan bolas. Aunque otras literaturas digan diferente. ¿Sale? Octavo. Sí, gracias, doctor. Gracias, doctora. Octavo. Doctores, adelante. Doctor. Doctor. Sí. Adelante. Adelante. Okay. Gracias, doctor. ¿Me podría repetir cuál es la diferencia entre áfona y sonora? Es que no lo entendí bien. A ver, mejor usted contéstese. Yo le pongo el estetoscopio a una persona normal. Cuchicheme usted, ¿cómo lo va a oír? Diga uno, le digo al paciente, ¿cuál es lo normal? Como uno. No. ¿Así? ¿No? Es así como suena el tololoche, así. ¿Nunca han oído un tololoche cómo suena? Suena feo, pero cómo se oye bonito cuando están al Tigres del Norte, ¿verdad? Entonces ese es normal. Ahora, si el pecho le habla, que es lo que la doctora me preguntaba, si le habla cuchicheado, ¿es pectoriloquia qué? Pectoriloquia áfona. Está afónico, ¿no? Dice usted cuando alguien no habla bien.
Y cuando lo oye normal es que sonora. ¿Está contestado? Sí, doctor, gracias. Gracias. Novena pregunta. Doctor, en el síndrome de rarefacción dijimos que era clásico de las personas con enfisema. ¿Hay alguna otra patología? La doctora me preguntaba el síndrome de McCloud, es la otra. O sea, puede ser enfermedad quística pulmonar. Eso no me voy a adentrar. A veces les contesto eso, doctores, porque no es mucha información y nos salimos del tema. Ya me se borra hasta dónde voy. Sí voy bien, creo. Tanto del día de hoy ya me hice bolas. Aquí está. Mire, fíjense bien. La rarefacción por la patología más frecuente en nuestro medio es el enfisema, pero tenemos la fibrosis quística, tenemos lo que son la enfermedad quística pulmonar, o sea, lo que se llama pulmón poliquístico, pulmón multiquístico, ¿sí? Que son malformaciones. La deficiencia de alfa-1-antitripsina que produce bolas gigantes únicas, como es el caso de McCloud en el recién nacido. Entonces, esto le va a dar el rarefacción, doctor. O sea, son varias patologías, pero la reina es enfisema buloso, que después vamos a ver qué es eso. No nos vamos a meter a patología porque lo vamos a ver o lo vamos a volver a recordar. Les recuerdo que estamos en herramientas, no en patologías, ¿sí? Pero su pregunta es importante. Entonces, no es la única, son varias, pero entre ellas, en donde más la buscamos es en el clásico, es en el soplador rosado, por eso se llama soplador rosado, ¿sí? El tórax en tonel. 10ª pregunta, gracias, doctor. 10ª pregunta. Doctor. Sí, doctor. ¿De qué tamaño tienen que ser las lesiones o las zonas lesionadas para que puedan ser detectadas por la percusión? Es lo que decía acá en un principio, doctor, que dice aquí. La porción dañada en pleura o pulmón debe ser de suficiente magnitud para que usted, de acuerdo a su experiencia, la pueda recoger. Y la lesión debe ser ubicada a tal profundidad que también usted la pueda recoger. Es decir, doctor, esta lesión, ni usted, ni yo, ni la computadora la alcanza a hacer un síndrome. A lo mejor alguien que tenga orejas de perro o de, ¿cómo se llama? O de murciélago, a lo mejor sí, ¿sabes qué? Aquí tiene un soplo, o aquí tiene una pectoriloquia, o tiene, sí me doy a entender, algo al respecto. Entonces debe de ser de tal magnitud, y aquí sí depende mucho de lo que les comentaba hace ratito una de las compañeras, es de que deben de educar muy bien sus sentidos para que puedan hacer una exploración adecuada. O sea, yo le puedo decir, yo aquí oigo atelectasis, usted diga, yo no oigo nada, o lo contrario, usted dice, mira, doctora, aquí hay atelectasis, ¿sabe qué? Yo ya tengo presbiacusia, está muy cabrón para que yo oiga eso. ¿Sí me doy a entender? Entonces depende mucho, doctor, o sea, hablar de un tamaño X, la contestación es esta que está aquí. Y depende mucho de cada persona, de acuerdo a sus capacidades, para poder definir poder recoger esa información y volverlo un síndrome. ¿Sí? Última pregunta, gracias, doctor. Última pregunta. Gracias, doctor. Adelante, doctor, es su última pregunta. Doctor, sí. En el síndrome de rarefacción circunscrito o de excavación, ajá, ¿es como otro tipo del de cavitario, perdón? No, es lo que la doctora me comentaba. Fíjese lo que dice. Ajá. El síndrome de rarefacción circunscrita o de excavación o cavitario. Las enfermedades quísticas pulmonares, cuando es tuberculosis le llamamos cavitación, y cuando es por otro tipo de motivo como es absceso por bacterias se llama excavación. Cualquier lesión como la que vemos aquí, o cualquiera de las que quieran ver, la doctora me preguntaba, está vacía, te hace el síndrome de rarefacción completo. En te lo hace incompleto, y en te hace condensación y rarefacción, o sea, cavitario circunscrito. Si tú le pones el estetoscopio aquí, hay egofonía. Entonces, la rarefacción va a depender, que va en relación a la pregunta que me hacía el doctor, depende del tamaño para que usted pueda recoger la exploración, y depende mucho de su oído y de sus manos para que pueda, ahora sí, hacer ese diagnóstico, ¿sí? Esa es la situación, y solamente la rarefacción circunscrita va a ser ahí. Pero ahora, no sé si se refiere a esto, paciente puede tener enfisema pulmonar, sí. Entonces acá va a recoger
enfisema, acaba de recoger rarefacción, lo que yo les decía en este paciente de VIH-Sida. Fíjense, tiene neumotórax, derrame pleural, neumonía y un absceso pulmonar. ¿Cuál síndrome quiere oír? Aquí está de todo, triste paciente. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a las áreas del tórax donde usted explore, va a tener los diferentes síndromes. Pues, con todo respeto, esta persona es un libro abierto, mire. Aquí ahora sí es para que aquí se enseñe a explorar cada uno de los síndromes. ¿Sí? Entonces, depende de la cantidad ahora sí, la cantidad de parénquima alterado para que te dé este síndrome y que ustedes estén capacitados, que eduques tu oído, que eduques tus manos para que puedas adquirir esa exploración. Con eso, doctores, damos terminados síndromes pulmonares y el próximo martes vamos a ver lo que es los síndromes pleurales. En los síndromes pleurales vamos a tratar de terminarlo la próxima vez y precisamente pues empezar a hacer el segundo examen que va a ser necesario. Vamos muy bien en el programa, lo único pues es que hemos tenido algunas vicisitudes como es ahorita con la entrada a todos al sistema, pero el día martes lo solucionamos. Hoy tuvimos sesión de academia y ya lo comenté con la doctora. Me comentó que iba a ver si hay un ágora en donde que pueden entrar hasta 1000 gente, según me dijo la doctora, pero pues vamos a ver si no lo cumplen, ¿sí? Pero si no, de todas maneras, yo voy a conseguir otro método, se los daremos a conocer temprano el día martes, o sea, con mucho tiempo, cuál es la liga o cómo le vamos a hacer para vernos. Pero que vamos a seguir, doctores, vamos a seguir. Si ustedes están de acuerdo, lógicamente. ¿Verdad? Por supuesto. Y sí. Gracias, doctor. ¿Y el segundo examen va a abarcar nada más lo que es la propedéutica? La propedéutica y lo que es radiología y tomografía, que es quién inventó el tomógrafo, quién descubrió los rayos X, qué son las unidades H, qué son las, etcétera. Algunas cosas básicas. Pues habla de radiología porque estamos viendo síndromes radiológicos, por eso lo incluimos aquí. Y lo que es los síndromes, todos. ¿Sí? Yo creo que si se ponen, ahorita las preguntas que me hicieron están muy bien dirigidas y me doy por enterado de que sí entendieron lo que estamos hablando. Entonces, pónganse a estudiarlas y otra vez, no se enojen conmigo si leen otra cosa, ya se los expliqué que hay muchas maneras de matar cucarachas, una de ellas es esta, ¿sí me doy a entender? ¿A dónde quiero llegar? Pues que hay muchos términos como el de pectoriloquia y broncofonía, que otro autor te va a decir que no es lo mismo, etcétera, pero no vamos a discutirlo porque es lo mismo, nos podemos pasar toda la noche ahorita hablando qué es el ruido respiratorio y qué es el murmullo vesicular y por qué Suros defiende que murmullo vesicular es igual a ruido respiratorio. ¿Me doy a entender? Pero a su nivel de ustedes es que ustedes entiendan la literatura que ustedes quieran. Tampoco voy a ser necio que en el examen nada más voy a tomar lo que yo dije, no. Si ustedes, me sé más de 7 clasificaciones de estertores, entonces si tú me pones la 1, la 2 o la 7, la entiendo que usted la tiene bien presente y esa es la que usted va a usar y felicidades, pero no que ustedes vayan a inventar una, ¿sí? Y que esa es la que quieran que yo considere porque no la vamos a considerar. ¿Sí me doy a entender? Entonces estamos abiertos a que lean en otro lado y si los convence más el otro autor, estamos de acuerdo. Pues, esa es la manera de la enseñanza actual de la medicina, que es medicina basada en evidencia, ¿sí? Pero que nos debe de llevar a un mismo fin. No se trata de ver quién gana o que yo esté hablando mal de en paz descanse de Suros o que nos estemos peleando. Eso, y por eso hay los congresos internacionales para que ahí se peleen y digan yo no estoy de acuerdo en que esto se llame así y ahora vamos a homogeneizar esto. Si ahorita cuando tuvimos la de academia, la sesión en la mañana, no nos pusimos de acuerdo los profesores, todavía si vamos a hacer examen departamental o no en este año, yo peleo en que este año no vamos a hacer departamental con ustedes, hasta el año que entra, pero déjenme ver, a ver qué conseguimos, porque estamos en eso, en que si es ruido respiratorio es murmullo vesicular. En otro término, pues, ¿verdad? Vamos en parábola. Doctores, que tengan buena noche, buen fin de semana y nos vemos el martes. ¿Sale? Igualmente. Les vaya muy bien. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.